A ver, el tema es sentido en lo que lees. Bueno, acá estaba revisando un poquito, de verdad que no tuve así estudio bien, pero había puntos donde me interesó bastante y acá decía sobre el misticismo, el legalismo y el humanismo. Las religiones, o hablamos aspectos quizás de pensamientos que quieren involucrarse en nuestra vida cotidiana, sobre todo en las religiones hay misticismo, legalismo y humanismo. Esto lo veo bastante sobre el misticismo cuando la gente empieza a viajar por sus emociones y empieza a abarcar ciertos objetos, ciertas ideas, pensamientos que pueden decirse, ah caramba, reemplazan la comunión con Dios que tenemos por quizás, digamos un ejemplo, una cancioncita que escuchan por ahí. Entonces buscan una manera de satisfacer una emoción, pero por reemplazar algo que es más importante. Este tipo de misticismo y varios aspectos que también la iglesia, las religiones han entrado bastante sobre el misticismo. Otro es el legalismo, ¿no? Cuando uno quiere imponer ciertas, creen que su misma, la forma como ellos lo han recibido es para todos, o tratan de, cada uno ve su propia posición. Ese aspecto del legalismo también vemos bastante en las religiones. Y el humanismo, ¿no? Cuando las personas exacerban bastante que el hombre puede resolver su propio problema. Ahí vamos con el humanismo, ¿no? Quise apuntar estos 3 puntos porque me interesaban bastante, porque me interesan estas partes. Y otro punto que me interesó es bastante la parte de Hechos 8, que hablaba del etíope. El etíope, pues, había compartido esto con un chico de campus, no, en el Life Coaching, hablaba del etíope, cómo esta persona era un estudioso de la palabra, está revisando una palabra y viene de repente Dios le habla a mi estimado Felipe, le dice, acá es, y le dice, pues, siempre Dios nos está llevando siempre a personas que por acá, que donde necesita la palabra, siempre perfecta en el momento, y Felipe siempre estaba atento a él. Entró y lo único que tuvo que hacer es hablar el evangelio. Bueno, eso es lo que saco de esto de Etíope y cómo lo recibió también el etíope, porque lo entendió y dijo, oye, ¿qué más puedo hacer? ¿Dónde me puedo bautizar? Esa disposición del etíope, gracias por el entendido. Nada más, pastora. Ok, gracias. ¿Alguien más? Mili, vamos. Vamos. Muy bien, buenas noches hermanos. Bueno, sumando a lo que había hablado Ronald, lo de misticismos y el legalismo, a mí me había impactado, por ejemplo, la parte del legalismo, que decía que cuando hay esas cosas en la iglesia, o sea, llegas al punto de que como no puedes cumplir exactamente todo lo que te piden, fallas, ¿no? Entonces, por lo mismo que fallas, ya el estar en Cristo ya se te hace una carga más que un estilo de vida, ¿no? Entonces, eso a mí, por ejemplo, me impactó, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa cuando no está enfocado en Cristo, sino estamos yendo ya por otras cosas donde ya no es exactamente la esencia de Cristo, ¿no? Y lo otro es que también como cristianos muchas veces estamos el pastor había mencionado que en la misma iglesia o en nuestras mismas vidas formamos formatos, ¿no? Para agradar a Dios, y creemos que de esa manera estamos realmente cumpliendo o siendo hijos de Dios, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando se ha mencionado la apariencia de piedad, ¿no? Servimos o hacemos cosas y pensamos que de esa manera estamos cerca de Dios, pero en realidad no estamos entendiendo, ¿no? Y también lo otro que había, bueno, sumado a eso, ¿no? Es también cómo estamos entendiendo el Evangelio, si lo estamos recibiendo como es o lo estamos recibiendo desde nuestra óptica, y a veces cuando ya se vuelve subjetivo es que andamos en esa óptica, ¿no? Creyendo que lo que está pasando está bien. Incluso los versículos o la palabra le enfocamos a nuestro criterio y justificamos cada una de las cosas que hacemos, ¿no? Y por ejemplo, el versículo de Mateo 16, 17, donde le dice a Pedro, ¿no? De que él no escuchó de sangre, ¿no? Ni de su padre, sino fue directo, ¿no? Fue
justamente acá dice, no, yo también te digo que tú eres Pedro, no le dice, sino que él escuchó directamente de mi Padre que está en los cielos, dice, ¿no? Y sobre esa roca edificaré mi casa, dice, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? En nuestro caso, ¿no? La fuente es la Biblia, o sea, no podemos esperar otros recursos y realmente buscar entender, y el entendimiento va de la mano con cómo están nuestras vidas delante de Dios, no solamente entenderlo de mente o memorizar, sino que realmente estemos haciendo la voluntad de Dios y conforme a la luz y a lo que Él ha establecido en cada uno de nosotros. Gracias, muy bien. Ok, gracias. No han desayunado, creo. Si estuviéramos en el estadio, estuviéramos gritando ahorita. Eso. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por esta noche, Padre. Gracias, Padre Celestial, porque, Señor, tú nos regalas cada día, Señor, un día más, Padre. Oramos, Señor, por tu gracia, Señor, de amor, de poder sobre nuestras vidas, Señor. Tu amor inmerecido, tu gracia inmerecida en nuestras vidas, Señor. Oramos, Señor, para que tus planes sigan corriendo en cada uno de nosotros, Padre, y poder entender correctamente la palabra, Señor. Entender correctamente sin desviarnos, Padre. Queremos ser celosos con ello. Guárdanos, Señor Jesús, de desviarnos de tu verdad, Padre. Guárdanos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, buenas noches, hermanos. Como se han dado cuenta, no soy el pastor Billy Soberón. Entonces no sé si... pero somos una sola carne. Gracias, Jenny, por hacerme acordar ese versículo. Tener la lección 20. Estaba escuchando algo de las intervenciones y vemos, una de las... Mili estaba comentando algo, ¿no?, sobre el tema de lo que el Señor le dice a Pedro, ¿no? Cuando el Señor le dice, ¿quién cree? Pregunta, ¿no? ¿Quién cree que la gente que soy? Empieza a decir Elías, ¿no? Juan el Bautista, Eliseo, ¿no? Empiezan a dar nombres. Y el Señor y Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ¿no? Entonces, Jesús, ¿a quién atribuye esa respuesta, la respuesta correcta? ¿A quién la atribuye? ¿A quién? Al Padre. O sea, eso no te reveló, le dice, ni sangre ni carne, le dice. No te reveló la parte natural, ni tu inteligencia, ni tus 80 años leyendo tus estudios, ni nada. Ni Harvard, ni esas universidades gigantes. No te lo reveló. ¿Te lo reveló quién? Mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Imagínate cómo había estado Pedro andando ese tiempo, ¿no? ¡Paso! ¿No? ¿Sí o no, Juan Manuel, no? Pedro, ¿no? Pero a mí me lo reveló el Padre. Oye, por si acaso, Juan, ¿no? Para mí me lo reveló el Padre, ¿eh? ¿A ti qué te reveló el Padre? ¿No? Me imagino. Creo que ellos son de carne y huesos y bueno, también después el Señor Jesús, cuando el Señor Jesús cuenta el plan que lo iban a crucificar, y le dice, ¿qué le dice? Señor, no, vamos, yo voy a morir por ti, yo voy a estar ahí, a mí también que me mate, no es posible. Empieza a querer. ¿Y qué le dice el Señor Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, le dice. Qué duro, ¿no? Qué duro, ¿no? Nosotros, hace tiempo un pastor nos comentaba, decía, una persona cuando está correctamente caminando con la palabra, con el estudio y la conexión, uno se puede ceder también a ciertos espíritus incorrectos, ¿no? Te cedes al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, o también empiezas caminas carnalmente, donde no es lo correcto. Y piensas que es lo correcto. Y pensamos que es lo correcto, ¿no? Ok, la lección de hoy es el propósito eterno de Dios en Cristo. Dice, nosotros no somos cualquier cosa, hermanos. Somos la persona que Dios escogió antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos creen
que Dios te escogió antes de la fundación del mundo. Amén, ¿verdad? Creo que no hay ninguna duda en este lugar. Usted debe saber que si usted está en este lugar es porque Dios está trabajando sus planes en usted, en cada uno de nosotros. No somos producto de la casualidad, no somos producto de que, yo siempre le digo a los chicos, ¿no? Wow, que mi mamá metió la pata, pues. No somos producto de eso. Somos productos de un plan perfecto de Dios. Sin mirar las circunstancias, sin mirar las situaciones, somos parte de un plan perfecto de Dios. Vamos a leer Efesios 1, del 9 al 11. ¿Me puedes ayudar? Ay, ya. Eso que yo soy violenta. Ya, bueno, no me quiero. ¿Qué dice? 1:9. ¿Qué dice? Dice, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, dice, según su beneplácito, dice, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos, así como las que están en la tierra, ¿no? Están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Ok? Ahora vamos a versículo 11, sigamos. En así mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el ¿qué? A ver, vamos, ¿según qué? Entonces, ¿por qué existimos? Por la voluntad de Él, por su destino y su voluntad. Nuevamente repito, no somos casualidad. Bueno, no, ninguno de nosotros somos parte del plan de Dios. ¿Lo tenemos claro? ¿Alguien lo duda? No, estamos claros, podemos seguir entonces. Cuando nosotros entendemos eso, todas las cosas cambian de manera automática. ¿Por qué? Dice, tenemos que empezar a buscar qué fue lo que Dios preparó para nosotros. Nos toca buscar qué es lo que Dios preparó para cada uno de nosotros. Oh, pero mi vida, ¿no? Y cada uno, si nos podemos contar nuestro testimonio, vamos a llorar ahorita. Y unos a otros, y vamos a ver el desastre. Pero, hermanos, Dios tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros. Y no hablando de la circunstancia actual que podamos vivir. Tal vez ahorita estamos siendo apretados por ciertas circunstancias, pero eso no determina nuestro futuro. Eso no determina. Todos tenemos que pasar ciertas pruebas. La palabra tiene que ser probada en nuestras vidas. Todo el tiempo, todo el tiempo. Pero ¿por qué? Yo ya cuánto tiempo tengo en la iglesia. Y no. Bueno, el Señor está haciendo algo. Dice, esto es algo que es eterno, que va a prevalecer. El Señor Jesús tiene un plan para nosotros y es eterno. Dice, tengo que saber que ese plan está en Cristo. Ese plan no está en mí. El plan está en Cristo. Esto es algo que Dios ya hizo. Por lo tanto, tengo que buscar lo que Dios ya hizo. Nosotros tenemos que buscar el plan de Dios. Y eso es lo que nos cuesta. Muchas veces. Muchas veces nos cuesta buscar el plan de Dios. Queremos tener solo nuestros planes. Y analice su oración cuando usted se dé cuenta. Yo me doy cuenta cuando nos ponemos a orar y empezamos, Señor, y me escucho a mí misma. Oh, estoy orando por añadidura. Y empiezo a separar. Estoy orando por cosas que quiero y no estoy orando por el plan de Dios en mi vida. Entonces a veces cuando uno aprende a escuchar su oración, o cuando yo pregunto a alguien, ¿cuál es tu motivo? ¿Por qué quieres que ore? Me dan pues una lista enorme y yo, bueno, está bien, vamos a orar por ello, pero lo que me estás hablando aquí es la añadidura y no me estás hablando del plan de Dios. Es difícil, porque nadie quiere no estamos pensando en eso todo el tiempo. El sistema nos está jalando, la necesidad de las circunstancias nos jala hacia nosotros mismos, no nos damos cuenta, pero nos jala. Esto es lo que quieres, mira, ve, esto ve, mira. Y empieza, el enemigo es experto haciéndonos ver nuestra situación de soledad, de tristeza, de todo.
de pobreza, no, que necesito, mira a mí todo, es experto haciendo ver nuestra necesidad y no nos estamos enfocando en las cosas de Dios. Estamos con Dios, pero no nos enfocamos en Dios. La pregunta que tenemos que hacer, la del Señor es, Señor, ¿qué es lo que tú planeaste conmigo? ¿Cuál es el plan? Señor, ¿qué es lo que tú deseas hacer conmigo también? Filipenses 2, del 13 al 14. ¿Podemos entenderlo? 2, 13 a 14. ¿Alguien lo puede leer, Ángel, por favor? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿No? 15 también. A ver. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así es. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Ah? Hijos de Dios. ¿Cómo nos ve el Señor según Filipenses, el último versículo, el 15? ¿Puedes volverlo a leer? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Vamos, Ángel. Sigue, dale. ¿A qué se refiere lo que es la ley? Somos sin mancha por causa de Él, definitivamente. No depende de nosotros mismos. Así es. Así que Él nos hace luminares por causa de Él. Así es. Es la gloria de Él en nosotros, no es nuestro esfuerzo, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros no tenemos nada que estar. Así es. La gloria total es para Él. Como luminares, ¿no? En otras enseñanzas dice, ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. ¿No? El Señor aquí nos mandó en Mateo 28. Y hacer discípulos. Cuando uno es confrontado con ese mandato de Dios divino, ¿usted cree como los discípulos fueron, ay, voy a ser discípulo, Señor? ¿Cómo estaban? ¿Cómo creen que recibieron esa noticia? Ya es hora, ya puedo hacer discípulos. ¡Wow! Me estás encargando algo que el Señor hacía, ¿no? Él estuvo aquí en la tierra y estuvo predicando y estuvo haciendo sus discípulos, estaba formando sus discípulos. Y el Señor estaba mostrándole a ellas parte de su plan. ¿Ustedes creen que el plan, una de las cosas que tenemos que tener claro para entender el plan de Dios es hacer discípulos o no? ¿Sí o no? O sea, creo que cuando a veces uno dice, pero ¿cuál es el plan de Dios? Bueno, síñete a la primera parte del plan de Dios. ¿Cuál es lo primero? Ir a ser discípulos. Y después tú vas a entender todo cuando empieces a ser discípulo. Te lo aseguro, 100%. Cuando uno está en el camino, en el carril correcto de hacer discípulos, estar trabajando en lo que Dios nos ha mandado a hacer, uno está cumpliendo el plan de Dios y Dios nos va hablando y nos va ubicando. Esto está más claro que nunca. O sea, usted, no, pero mira cuántas cosas tengo, el Señor, cuántos problemas tengo. ¿Ustedes creen que los discípulos no tenían problemas, no había persecución, no había situaciones difíciles? Por supuesto, y todos tenemos esas situaciones difíciles. Pero el Señor está diciendo, bueno, si puedes, hazlo. Mira, si te sientes bien hoy día, Karina, si tienes ánimo, lo haces. Si no, no te preocupes, yo voy a entender, yo soy Dios, yo lo entiendo. ¿Te dice eso? No, ¿no? Cuando somos confrontados con eso, a veces no nos gusta. Tipo, Señor, y nos molestamos, porque no entendemos el plan de Dios, no conocemos el corazón de Dios. Ok.
siempre va a respaldar lo que está dentro de su voluntad, porque es lo que Él ha planeado. Muchas personas piensan que Dios respalda alguna, que te tiene que respaldar, ¿no? Hace años recibíamos en las boletas de ofrenda las peticiones de oración, y una de las peticiones de oración que me jalaba yo los pelos, porque éramos con unas hermanas que nos juntábamos a orar por todas las peticiones de oración, y yo me jalaba los pelos: ¿cómo es posible? Orlando las imprimía, todas las peticiones de oración, y de ahí decía: cancelamiento de deuda. Dios mío, decía yo, ¿cómo es posible? ¿Cómo yo puedo orar? Señor, cancélale la deuda a ella. ¿Cómo podría orar yo? Decía, ¿no? O sea, ¿no? Y cuando tocaba ahí, lo borraba. Bueno, Señor, bendícela, que ella aprenda a ser una buena administradora tuya de sus bienes, ¿no? O sea, no puedo orar para que ella sea, su deuda sea cancelada, ¿no? Y esta persona, otra de las peticiones que me jalaron, pero era por el respaldo de Dios en todo lo que yo hago. Decía, eso decía yo, por el respaldo de Dios, ¿no? Y todos quieren orar por el respaldo de Dios, para que Dios me respalde, ¿no? ¿Por qué te tendrías que respaldar a Dios tus planes, no? A veces somos soberbios, caemos en soberbia, pensamos que Dios es el que tiene que escuchar todo, pues, el que tiene que darme todo, pues, el que tiene que consolarme, pues, todo. ¿Por qué? Hoy día yo estuve compartiendo en la mañana con unas hermanas y diciéndole: el mismo Dios de ayer, hoy y siempre sigue siendo, por si acaso. Él no ha cambiado. El Dios del Antiguo Testamento sigue siendo el Dios del Antiguo Testamento. Ese Dios, cuando, ¿no? Que uno lo ve y dice: ¡ay, qué miedo! Prefiero estar con Jesús, porque Jesús abrazaba a los niños, multiplicaba los panes, sanaba a los enfermos y no rechazaba a nadie. Solo a los fariseos les decía: hijos del diablo. El pecador no le decía eso, le decía: ven, Saqueo, hoy día voy a comer en tu casa. A la mujer adúltera le dijo: anda, no peques más, hijita, anda nomás. No le dijo: oye, cámbiate de ropa, vístete bonito, camina mejor. No le dijo eso, no le dio indicaciones morales, le dijo: anda y no peques más. Entonces todos queremos andar con ese Jesús, ¿no? Con el que dijo: voy a irme allá y voy a preparar morada para todos. Todos quieren, pero no quieren. Y parece que fuera contradictorio al Dios del Antiguo Testamento. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, hermanos. Entonces, nosotros a veces creemos y queremos que Dios respalde todo. Que Dios el Padre respalde todo. Y es muy peligroso creer eso, tener eso en nuestro corazón. La pregunta es que no conocemos a Dios. No conocemos quién es Dios. Quién es Jehová de los ejércitos, como dice su palabra. ¿Ok? ¿Todo bien? Sí, listo. Entonces estén durmiendo. ¿Cuánto van? ¿1-0 o 2-0? Por si acaso, ¿no, hermano? 0-0, vaya, está bien. Wow, estamos ahí, estamos escuchando el partido, gloria a Dios. Dice: Dios siempre va a respaldar lo que está dentro de su voluntad, hermanos, porque Él es el que porque Él es lo que Él ha planeado. El que no entiende el propósito eterno de Dios ya estableció en su vida, o sea, pues el que no entiende el propósito de Dios va a sufrir, la va a pasar mal, va a entrar en conflicto con el Señor. Va a ir, va a empezar a tener incluso doctrinas erradas en sus vidas y principios errados en sus vidas, porque no entiende el principio. Hoy estaba hablando con los campus un poquito sobre qué es la verdad, ¿no? Estábamos estudiando cosmovisión y estábamos hablando qué es la verdad, ¿no? Y una de las cosas que estábamos hablando antes que lleguen algunos era sobre el tema de la política, por ejemplo. Muchos dicen: no, que lo que hacemos, los cristianos deben estar en política, no deben estar en política. Los cristianos deben ser presidentes, no deben ser presidentes. Deben ser congresistas, no deben ser congresistas. Y hay una lucha actualmente, incluso ahorita usted empieza las elecciones, él es cristiano, ¿no? Y empieza un poquito. ¿Qué era cómo vivían, cómo caminaban
los discípulos en ese tiempo respecto a cómo miraba Jesús respecto a la parte política, cómo miraban los discípulos en el tema de cómo se enfrentaban a eso ellos. Solo predicaban el Evangelio. Era la respuesta para todo, ¿no? Entonces es la respuesta, Cristo es la respuesta. Estábamos hablando también sobre ciertas situaciones de algunas personas, mira, que podrían necesitar, todos necesitamos la palabra, la gente necesita la palabra, el Evangelio, correcto. Por eso es que nosotros tenemos que aprender correctamente a comunicar el Evangelio de Dios. No podemos disfrazarlo para que se vea bonito. Ok, vamos a ir a Números 9, 20 y 23. A ver, ¿qué dice? Y vemos cómo Dios trabajó en el pasado, ¿ya? 20. Mirando siempre, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado, ¿ah? Ok. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte, a ver, 20, allá. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo, pocos días al mandato de Jehová acampaban. Y al mandato de Jehová, ¿a qué mandato? De Jehová. ¿Quién acampaba al mandato de Jehová? Ok, seguimos, 21. Y cuando la nube se detenía, dice, desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si habían estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. Seguimos, 22. A ver, léelo, Leana. Vamos. En la 23. Ajá, la 22. Si 2 días o un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. 23. Vamos, Mili. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Ok. Todo era al mandato de quién. ¿Cómo caminamos nosotros ahora? No quiero preguntar. No quiero preguntar, hermanos. Dios no ha cambiado hoy, ayer y siempre. O sea, el Señor por eso que el Señor es el que ordena nuestros pasos. ¿Ok? Como vemos, existe un mandato divino y una voluntad establecida antes de la fundación del mundo. 1 Timoteo 1:1. Los sustentos en 1 Timoteo 1:3. 1 Timoteo 1:3. ¿Quién lo puede leer? Voz alta, fuerte. Ya, vamos, Luz. Ah, ya, Luz, 1:3. Ya. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. El 1:1. Perdón, era 1:1, perdón. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. ¿Por mandato de quién? De Dios. Hermanos, ahora sí vamos a leer Tito 1:3. Tito 1:3. A ver quién lo puede leer. Ronald. Yo lo leo. Allá, Cristian. Dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Otra referencia bíblica. Romanos 8, 28 al 30. A muchos les gusta este versículo, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas nos ayudan para bien. A veces nosotros estamos en una situación, y repetimos, ¿no? Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Pero para quiénes? Dios. Dice, ¿a los que qué?
a los que conforme a su propósito son. Este es para quiénes. Para los que son llamados. Para los que son llamados. ¿Ok? El 28. 29. Porque a los que antes conoció. ¿Quién te conoció antes? El Señor nos conoció. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Se acuerdan que antes Jesús era el unigénito Hijo de Dios? Después de la muerte Él pasó a ser el primogénito entre muchos. Era el único y después apareció el primogénito. El siguiente. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cuántos se gozan? Amén. Es un versículo poderoso. A los hermanos, si nosotros si amamos a Dios, la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Todas. Todas las cosas nos ayudan para bien. No, pero me acaban de chocar el carro. Nos ayudan para bien. ¡Ay, qué barbaridad! Pero esto nos ayuda para bien. Dios tiene un plan, tiene un propósito. Lo lleva al taller mi esposito, ¿sabes? Termina convirtiéndose en la pareja. Gloria a Dios. Si no, ¿cómo le ibas a ir a predicar? ¿Ven? No, que se enfermó mi hijito. Lo lleva al hospital, terminamos orando por otros pacientes, compartiendo el Evangelio, y etcétera, etcétera. Ay, no quiero ir, me están llamando. Hoy termino compartiendo la palabra. Porque todas las cosas nos ayudan para bien. Toda situación tenemos que ver el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. Y uno va aprendiendo. A veces uno dice, oye, pero te tienes que divertir, pues. Sí, anda, diviértete y comparte la palabra, pues. ¿O no? ¿O no? O ahí lo dejas, como decía el pastor Franco, dejas al Espíritu Santo afuera y le dices, ahorita salgo ya un ratito. No, tú vas con el Espíritu Santo por todos lados. O lo dejas afuera y le dices, un ratito ya regreso. ¿Al Espíritu Santo le dices eso? No. El Espíritu Santo no se aparta de nosotros, va. Y cuando estamos ahí haciendo o pensando, nos redarguye, ¿no? Nos muestra, esto no está bien, empieza la luz ámbar, para no pasar al siguiente nivel. Ok, ese no es el tema, pero bueno, ya. Entonces, Dios escoge a los hombres antes de la fundación del mundo, acabamos de ver la referencia bíblica, con un propósito y un ministerio. Ay, me escogió Dios porque yo voy a ser la reina de España. No, me escogió para qué es lo que escoge el Señor. Para hacer su voluntad y no la voluntad de nosotros mismos. Somos peligrosos. Somos peligrosos, hermanos. Vamos a tener planes que no son de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Jeremías 1:5. Muchos lo hemos leído, muchos lo hemos... ¿Qué le dijo? Antes, sí, puedes leerlo. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Qué tal? ¿No? Antes que te formases en el vientre te conocí. O sea, el Señor ya estaba antes, o sea, eso de que tu mamá y tu papá, ¿no? Eso fue para la entrada legal, ¿entiendes? Para esta tierra. ¿Cómo te iba a traer el Señor? No te iba a mandar, ¿no?, en una bolita mágica. No, tenías que pasar por el nacimiento, la puerta legal, la puerta correcta. ¿Cuál es el nacimiento? ¿No? Entonces tenía que usar a nuestros padres para poder nacer. Entonces ahí está. Entonces, y santificó, y Jeremías fue afirmado, ¿no? En esa, ¿no? Ok. Si Dios nos escogió, entonces, ¿quiénes somos nosotros para poder pensar lo contrario o cuestionar eso? ¿No? O querer pensar, cuestionar esa grandeza. ¿Por qué el Señor nos escoge? ¿Por qué el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra, tiene que fijarse en nosotros? El que hizo el universo con solo una palabra, hágase la luz, empezó a ordenar la tierra. ¿Por qué Él tendría que fijarse en nosotros? ¿Qué dicen ustedes?
A Él le plació. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Porque el Dios del universo, el creador de todo, tiene que fijarse en nosotros. Porque nos formó específicamente para su plan. Pero el hombre piensa que podemos hacerlo nosotros. El sistema de este mundo no, pero esto, y nos presenta muchas opciones, ¿sí o no? Y nos empieza a, no, que tú necesitas, que tú lo tienes que lograr, tú puedes todo. Sí, está bien, todo eso, pero todo para la gloria de Dios. Tú te lo mereces todo. Has pasado tantas cosas, has sufrido tanto. Ahora disfruta, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para nuestras vidas, hermano. Tenemos que entenderlo eso desde acá, de lo más profundo de nuestro corazón. Nosotros tenemos que saber que Dios es... ¿Cómo lo puedo explicar? Hace como 2 semanas creo que estaba contando, ¿no? Sobre el amor y la gracia de Dios. ¿Por qué me escogió el Señor a mí? Yo decía, ay, es porque yo pensaba que yo había pues pasado tiempos difíciles, ¿no? Y a mí me abandonaron, me dejaron, me hicieron, pobrecita Katy. Entonces el Señor, como la vio pobrecita, bien, hijita, ven, tú voy a estar conmigo. Yo pensaba por muchos años eso. Yo decía, wow, o sea, ay, y ay, me acurrucaba con cada versículo, sí, ay, a mí sí. Entonces yo me sentía mal, ¿no? Y me sentía bien a la vez. Y me gustaba sentirme así. Hasta que el Señor me mostró y me dijo, yo no te he escogido porque has sido víctima. Te he escogido porque eres culpable. No, pero ¿culpable de qué? Decía yo. Pero es que uno no se cree. Este mundo me hizo creer que yo era la buena gente, pues. Pero que yo no había cometido ningún pecado ante Dios. Y dice, no, si yo no ofendí a Dios. Al contrario, he tratado de honrarlo toda mi vida. Al contrario. ¿Por qué? Porque vivimos a veces un engaño nosotros mismos. Pensamos que somos víctimas y que no somos culpables delante de Dios. Entonces el Señor necesita, para entrar al cielo, el primer requisito es ser culpable, ser pecador, pues. Porque el Señor no se va a llevar a ningún justo. No va a rescatar a nadie que sea justo. Él ha venido por pecadores. Y si usted reconoce que es un pecador, entonces estamos ahí, en la misma fila. Pecador justificado, ¿no? Justificado por Cristo, y ahora Cristo vive en nosotros y ya, ¿no? Pablo hablaba mucho de que se ha formado Cristo en nuestras vidas. Pablo hablaba que ya siendo mucho, ya pudiendo ser muchos maestros, tiene que volver a dar hasta que Cristo sea formado. Y esa es la intención de la escuela, de que Cristo sea formado, que cada uno de nosotros podamos hacer la obra de Dios en esta tierra. Porque no es para nosotros, es para la obra del Señor. Si el Señor quiere mandarte a las naciones, gloria a Dios, vamos a llorar un día, nos va a dar tristeza, pero amén, te vamos a enviar a las naciones, a algún lado donde el Señor, si Dios quiere usarte para plantar una iglesia, gloria a Dios, ¿por qué no te ves así? Pero hay que prepararse, porque Dios, alguien me dijo una vez, Dios usa gente preparada. Si una persona no es suficiente saber orar o conocer algo de la Biblia, uno tiene que conocer un poquito más. Por ejemplo, el carrito se malogra, Orlando Matías, ¿dónde lo llevas si se malogra tu carro? ¿Se lo llevas a un hermano que ora bonito o dónde lo llevas? No lo llevas al hermano para que ore por tu carro, ¿no? Lo llevas al taller del especialista, ¿no? La doctora Zaira, creo que si ella va a operar con sus colegas, no me va a llamar a mí, ¿puedes ayudarme a operar? Me hago de mierda ahí en ese proceso, de desmayo, ¿no? Y nadie va a confiar en mí tampoco en ese tema de operación. Entonces, el Señor, ¿a quién va a enviar a hacer su obra? A los que están preparados, a los que conocen la palabra perfectamente, a los que están conectados con su plan. Entonces a veces creemos que, bueno, ya como es hermanito, que ya a él va a usar el Señor va a usar a gente preparada en la palabra, gente que tenga clara el Evangelio.
sepa que estamos predestinados para hacer su obra. Cueste lo que nos cueste, nuestras comodidades inclusive. A los discípulos eso no les preocupaba. Y estamos aprendiendo en ese proceso. A veces no nos preocupa ese asunto, porque la Biblia dice que cada día trae su afán. ¿O no? ¿Qué dice la Biblia? Cada día trae su afán. ¿Dónde se aplica esa palabra? Cuando estoy haciendo ¿qué? Cuando estoy haciendo la obra de Dios, cada día trae su afán. Entonces, estoy haciendo mis planes, quiero usar, cada día trae su afán, el Señor me va a dar. No, esto es para los que están en el carril correcto de haciendo la obra de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Sí, entonces tengo que orar. Entonces tengo que ir a la iglesia, buscar el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. ¿A eso se refiere? Hacer su plan, su obra. Y a veces queremos las añadiduras. La iglesia está enfocado en las añadiduras, muchas veces. Que sí, que declara, que eso va a ocurrir. Ok, vamos a hacer el plan de Dios y todo se va a añadir. Eso para mí es algo más sano, es lo más saludable. No te puedo vender gato por liebre, como dicen, ¿no? O decirte que es cuy y venderte un pericoto, ¿no? Feo, ¿no? Debe ser horrible, ¿no? Yo no sé, no he comido cuy, pero me han dicho que es muy rico. Pero no podemos negociar con el Evangelio, las cosas son claras. Cuando el creyente entiende el propósito de Dios, entonces empieza a caminar con el propósito de Dios. Y no caminamos con nuestro propósito. Cuando está tan sencillo en el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esa primera parte de la oración que el Señor Jesús cuando los discípulos, Señor, enséñanos a orar? Queremos ser como tú, queremos hablar con el Padre como tú. Ok, ¿quieres hablar con el Padre? Esto es, haz tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Pero y el Señor, y lo que le estoy pidiendo, ¿no? Y esa listita que tengo será añadido después. Entonces a veces nosotros creemos que mucha gente incluso cree que si hay prosperidad o tengo la casa, tengo el carro, es porque Dios está conmigo. No necesariamente es así. No necesariamente es así. Los discípulos pasaron tiempos difíciles. Pablo decía, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Tenía los dos extremos en muchas ocasiones. Entonces, ¿por qué vivía en escasez? Porque a veces Pablo se deshacía de todo, pues, ¿no? Para las iglesias. No era porque él acumulaba y tenía, ¿no? Y su seguro era Cristo, ¿no? Bueno, vamos no tenemos mucho tiempo, entonces eso yo se lo explico a mi esposo. Uy, está grabado. Me ahorca. No, has hecho bien tu tarea. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro? Referente al tema de hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué hemos nacido? Para hacer la voluntad de Dios. Y todos tenemos un plan en esta tierra. Y eso lo hemos repetido muchas veces, a veces no lo entendemos, ¿no? Cuando yo digo, ay, Señor, ¿cuál es el plan de Dios, hermano? Yo he sufrido hartas. Ay, Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu voluntad? Pero cuando uno se apega a la voluntad de Dios, puede ver la mano de Dios. Puede ver los milagros ocurriendo en esa vida. Todos queremos milagros, ¿no? Qué bonita es esa palabra. ¿Cuántos quieren milagros? ¡Yeah! ¿No? Va a venir X persona a orar por todos los... Se llena. Vengan para una capacitación de ser discípulos. 3 gatos. No, es que, ¿por qué? Dice, vamos a ser discípulos. Yo, ya sé, yo más bien necesito que me discipulen. Y yo voy a ser discípulo, ¿no? Pero hermanos, tenemos que crecer. A veces estamos como esos niños de 8 o 9 años. ¿Alguna vez ha visto un niño de 8 o 9 años que no sabe comer nada?
y que todo bota al piso y que todo ensucia y cada vez que va, ¿han visto? Y sin criticar a nadie, ningún hijo de nadie, no estoy hablando de ningún hijo de nadie, pero ha visto eso y uno dice, oye, pero su mamá ya debería enseñarle, ¿no? A comer correctamente, a no hablar con la comida en la boca y esas conductas que a veces nosotros no son agradables. A veces estamos como niños, hermanos, teniendo mucho tiempo en la iglesia, recibiendo la palabra y como niños comportándonos. Nosotros no nos vemos a nosotros mismos. Nosotros no nos vemos muchas veces cómo estamos, pero sí a veces somos juzgones y estamos viendo a otras personas. ¿No? El Señor, un ejemplo claro, no mires la paja del ojo ajeno, mira la viga que tú tienes. ¡Ah! O sea que él tiene una paja y yo tengo una viga, sí. Eso, así de siempre. Si usted está mirando la paja del ojo ajeno, entonces mira la viga, la que tú tienes. Entonces, o sea, eso nos habla de no voy a mirar a nadie. Esto es tremendo, esto delante de Dios no es aceptable. Entonces estamos mucho tiempo en la iglesia y no estamos creciendo correctamente, no estamos creciendo saludablemente. ¿Qué es crecer saludablemente? Es crecer cuando uno va al doctor, a los doctores, va y cuando está bebito su hijito, no hay los tallímetros y los pesos. Yo nunca entendía por qué pesaban a mis hijos, no llegaban a pesar, vean una tarjeta, al menos con mi primera hija, una adolescente de 17 años, no sabía ni qué estaban haciendo ahí, solo lo llevaba porque tenían que llevar. Entonces después la peso, y después pero un día que estaba ordenando mi cuarto y eran como las 11 de la noche, entonces empiezo a ver la tarjetita atrás decía, ¿no? El primer mes tiene que ser esto, el segundo mes, los que somos mamás y las que somos tías, ¿no? Las tías todas sabemos estas cosas, y los papás también. Y atrás empezaba a decir, y si no, usted no ve esta evolución en los niños, llévenlo consulte con su pediatra o algo así. Al menos en ese tiempo, estoy hablando de como 25 años atrás. Entonces yo decía, ok. Entonces observaba, ¿no? A los 4 meses ya tenía que hacer esto, a los 5 esto. Entonces ya empezaba a ver. Yo decía, wow, estoy bien porque hace más de lo que dice acá, ¿no? Está adelantada mi hija, decía yo. Así decía, ¿no? Entonces, igual fue con Alejandro, ya entendí la historia, cómo es, el crecimiento y todo. Y hablábamos con las mamás. Y eso es un crecimiento, creo, saludable, ¿no? O sea, es lo normal. ¿Qué es lo que pasa cuando uno nace de nuevo? Cuando espiritualmente, ¿no? Al principio, bueno, sus caídas, esto, aquello. Pero ya cuando pasan los años, todavía estamos así como que en el primer mesecito, ¿no? Y decimos, ¿qué pasa si ya tienes tantos años, hermano? ¿Qué es lo que pasa? El Señor no se equivoca. O el Señor ha hecho un mal trabajo con nuestras vidas. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? ¿Él hace un mal trabajo conmigo? ¿Quién es el problema? ¿Qué dices, Ale? Yo, ¿no? Nosotros somos el problema. Impedimos que la palabra corra. Retenemos las cosas de Dios. Somos tercos, somos orgullosos, somos soberbios muchas veces para no aceptar las cosas que Dios quiere para nuestras vidas. Ahí donde nos toca humillarnos delante de Dios, pedirle perdón, Señor, perdóname porque no he sido de verdad suficientemente madura para asumir esto. Siempre culpa a la gente, siempre miro acá, siempre critico esto, siempre estoy, Señor, quiero crecer. Y es una oración que yo hice hace mucho tiempo. Bueno, crece. Aunque yo viví la primera parte de mi vida cristiana, yo no tenía muchas opciones, le cuento. Y así como manera de testimonio le digo. Pastor Franco Llenaro, que muchos lo conocen, él vino, nos predicó en la universidad, nos juntó 20 alumnos, vamos a estudiar la palabra, qué lindo, él nos enseñaba cada semana. Ya nos había enseñado un mes la palabra, 7 pasos que teníamos antes. Y entonces, él seguía haciendo evangelismo. Y entonces va a otra conferencia, nos dice, ¿me puedes ayudar? Ya, perfecto. Yo le ayudaba con, en ese tiempo, retroproyector, los slides, para que todo, era un sistema que usted no conoce, diferente. Entonces termina y la gente acepta a Cristo, hace el llamado,
de nuevo los apuntes y yo empiezo, wow, ahora yo estoy de este lado, ya no estoy de este lado, ¿no? Y ahora me dice, y me da un grupo de 7 chicas. Me dice, ¿en qué paso estás? En el 5º, pastor, ya terminé el 4, ahora voy a... Ah, ok, perfecto, ya puedes dar el 1, el 2, el 3. ¿Qué? Tenía un mes. Y yo, ¿qué? ¿Yo? Sí. ¿Ya qué Cristo ha hecho por ti? Y yo, bueno, ¿te has transformado? Sí, sí. Ahora tú cuenta y comparte la palabra. Ahí está tu folleto, tu Biblia, adelante. Y yo no pude dormir ese día, fue terrible para mí, pero gracias a Dios, y así era como funcionaba en el Antiguo Testamento. Cada persona era un testigo de Cristo. Inmediatamente cuando la mujer del cántaro fue, ¿qué dijo? Fue corriendo, dejó su cántaro y se fue. ¡Ay, ha venido un hombre que me ha dicho todo lo que me ha visto, que he tenido 4 maridos, oye, ven! Y yo, ¿qué? ¿Tú has venido tú, que eres tan religiosa, hermanita? Sí, después te cuento, vamos. Cristo transformó mi vida, entonces se convirtió en una testigo, ¿verdad? Entonces, el pastor Franco, yo no, por eso le digo, no tenía muchas opciones, porque no había mucha gente, entonces nos empezaba a colocar, ya viene tú allá y tú acá, y yo, ya, con mis 7 hermanitas que había empezado de la universidad, y donde me decían, pregunta, ¿existe la Biblia? ¿Por qué? ¿Y por qué tenemos que creer? Ay, decía, al final, decía. Porque así empecé, ¿no? Espérense un ratito, al final. Pero vamos a orar, decía. Sí, porque entonces tenía que decir lo que yo tenía. Ya tenía que hablar lo que Cristo estaba haciendo. Y el Señor, en ese momento no sé cómo me usaba, pero estaba dispuesta a hacer ello, ¿no? Entonces ya empecé en la carrera de compartir la palabra. El pastor Franco decía, tú eres un soldado de Cristo. Yo soy soldado de Cristo. Sí, tú eres un soldado valiente. Sí, no puedes echarte para afuera, retroceder nunca. Decía, ay, pastor. Entonces, en él no tenía muchas opciones. Y él tampoco, porque no tenía mucha gente. Entonces, lo que nos tocó era crecer rápido, ¿me entiendes? A algunas personas les toca crecer rápido. Algunas personas son más engreídos y quieren que el Señor los siga mimando y no quieren responsabilidad de hermano mayor en asumir la palabra y en compartir el Evangelio. Porque es más cómodo no compartir. Porque compartir nos crea una dependencia después, ¿no? Número 1 de Dios y número 2 que tengo que orar por esa persona, tengo que llamarla, tengo que buscarlo y tengo que orar por ella y enseñarle la palabra, ¿sí o no? Después entré en otro conflicto, y con esto termino, ya sé que el tiempo, gracias. Cuando empecé a compartir, yo decía, un día voy a mi pastor, hasta acá nomás. Ahora yo me voy a sentar a escuchar, porque yo mucho doy y nada escucho. Perdón, o sea, ¿y cómo que mucho das y nada escuchas? O sea que cuando tú compartes no te escuchas, me dice. Y yo, bueno, sí, también, sí, pero lo que pasa es que yo hago esto, tengo estas cosas, y yo, no, creo que no estoy calificada para esto. Al contrario, estás calificada, me dice. El Señor te está hablando, sí me está hablando. Lo que pasa es que yo no quería ser confrontada, porque cuando uno está enseñando la palabra a otros, es confrontado, ¿sí o no? O a mí nomás me ha pasado, ¿sí o no? Es confrontado y dice, ay Señor, perdón, ¿no? Y empieza a ser confrontado porque uno también. Entonces, por eso que la palabra de Dios es poderosa, para otros y para nosotros. Amén. Entonces, no sé por qué terminé con eso, pero el tema era, acuérdense de Dios para nuestra vida, si no me van a ahorcar la otra semana. Tienen dedos. Ok, bueno, vamos a orar.